Ya se ha hecho muy habitual en los últimos años ver series, leer libros, ver películas que tratan sobre ucronías. Quizás mucha gente no sepa exactamente que está viendo una historia basada en una ucronía, pero sí es ya muy frecuente encontrarnos con multiversos o con historias de qué habría pasado si algo en el pasado hubiera sido diferente. Por eso hoy vamos a hablar de ucronías, que es diferente el concepto a una utopía o a una distopía. Y es bueno comenzar por eso, hacer la distinción, porque las ucronías es cierto que pueden terminar siendo utopías o distopías, pero no son exactamente eso. La utopía es aquella historia que tiene un trasfondo feliz porque se transcurre en un mundo ideal donde todo el mundo es feliz, donde los gobiernos funcionan bien, donde la gente se quiere, etc. En cambio las distopías no, las distopías tienen que ver con lugares donde todo es horrible, donde hay gobiernos autoritarios o donde pasó algo muy malo. Las ucronías pueden jugar con los dos conceptos, pueden ser cosas muy felices o pueden ser cosas muy tristes. Básicamente una ucronía es qué sucedería o qué habría pasado en la historia si algo en el pasado hubiera sido diferente. Y son muy comunes las ucronías relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, son las más frecuentes. En todos lados encontrás ucronías basadas en eso, en qué habría pasado si Hitler eventualmente gana la guerra y gobierna Europa y gobierna el mundo. Hay también ucronías sobre qué habría pasado, por ejemplo, ahorita hay una serie en Apple TV sobre qué habría pasado si los rusos llegan primero a la luna, o qué habría pasado si Cristóbal Colón no descubre América. Y ese tipo de cosas son muy comunes en la historia porque creo que sirven las ucronías como catarsis. En la vida real la gente tiene que tomar decisiones y las decisiones siempre se toman en escenarios de incertidumbre, porque no siempre es posible saber si una decisión que tomamos fue la mejor posible o si había otra que nos llevaba pues a un camino más feliz. Entonces esas incertidumbres que todos y todas manejamos de una cierta forma se catalizan en ucronías. Ucronías tenemos desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los primeros que se les ocurrió inventar o crear o pensar en una realidad alternativa fue a los romanos. De hecho, Tito Livio ya en el siglo I después de Cristo escribió la historia de Roma, y una de las cosas que se preguntaba en uno de los capítulos de ese libro es qué habría pasado si Alejandro Magno no muere joven y trata de conquistar Italia, trata de conquistar a la República Romana. Y una ucronía de Alejandro Magno, pues era inevitable que a alguien se le ocurriera hacerlo eventualmente en la historia, porque realmente la historia de Alejandro Magno, de morir tan joven después de conquistar el imperio más grande de su momento y no poder seguir sus conquistas, es un tema de mucho interés, y lo fue para los romanos. Obviamente en ese encuentro es especulativo, en una confrontación entre Alejandro Magno y los romanos. El romano dice que ganan los romanos. Y obviamente los romanos tenían muy grande el ego y creían que podían conquistar todo el mundo. Casi lo hacen, casi conquistan todo el mundo conocido. Y esa es una de las primeras ucronías que hay en la historia. Y ese invento romano también lo utilizan otros pueblos, otras sociedades en diferentes momentos de su historia. Por ejemplo, a los franceses les daba mucho por escribir ucronías sobre Napoleón Bonaparte y sobre qué habría pasado si Napoleón Bonaparte no pierde y sigue gobernando Europa durante el siglo XIX. Y también hay muchísimas ucronías sobre qué habría pasado si los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Las ucronías usualmente comienzan o se desarrollan en un punto divergente. Es un punto donde hay una ruptura con la realidad tal como la conocemos y la historia empieza a cambiar. Puede ser cualquier cosa, puede ser un magnicidio, puede ser el asesinato de alguien muy importante, puede ser una decisión diferente a la que se tomó en la vida real. Y a partir de ahí es que se empieza a construir toda una historia ficción sobre qué habría pasado entonces si esa decisión hubiera sido diferente. Hay ucronías divertidas. De hecho, una de mis ucronías favoritas es Superman Red Son, que es un cómic que explica la historia de Superman, pero lo que básicamente menciona es que Superman no llegó a Estados Unidos, sino que llegó a Ucrania durante la época soviética. Entonces lo cría Stalin. Entonces Superman es un decidido comunista y lucha para que el Pacto de Varsovia se expanda alrededor del mundo. Entonces es un Superman soviético que se enfrenta a las fuerzas de Estados Unidos que en gran parte están lideradas por Lex Luthor. Esa es de las más divertidas. Obviamente las más tristes, de las más lúgubres, son las que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y los nazis conquistando el mundo y las cosas que habrían pasado si eso sucediera. Y hay un montón de ejemplos. Ahí está El hombre en el castillo. Hay una muy buena ucronía que se llama Fatherland de Robert Harris, porque además es una ucronía y es una historia de detectives. Esas dos se las puedo recomendar.
Hay documentales, hay películas, bueno, falsos documentales obviamente, porque son documentales de ficción. Hay un documental muy bueno de ficción que se llama Los Estados Confederados de América, que habla sobre qué habría pasado si el sur gana la guerra en lugar del norte. Esa también es muy buen documental que está en YouTube. Lo pueden encontrar y básicamente lo que explica el documental es que la esclavitud llega a nuestros días y hay toda una economía, toda una sociedad, toda una cultura basada en la esclavitud humana aún en el siglo XXI. Obviamente esta última es una ucronía que termina en un escenario horrible porque todavía tenemos esclavitud, todavía hay gente que es dueña de gente. Bueno, en los Estados Unidos aún hay personas blancas que tienen negros, de eso se trata ese documental. Y además los Estados Unidos en esa ucronía no pelean contra los nazis, sino que se mantienen neutrales en la guerra en Europa. Sí luchan contra los japoneses, pero se mantienen neutrales con Hitler. Yo lo que les recomiendo de las ucronías, y es muy interesante, es que es una reflexión también sobre nosotros mismos, sobre nuestros países, sobre nuestras sociedades, sobre qué hicimos bien, sobre qué hicimos mal. Y de esas reflexiones se puede valorar lo que tenemos o lo que perdimos o lo que podría haber sido mejor o distinto. A mí me encantaría, por ejemplo, que existiera una cronía sobre qué habría pasado en Costa Rica si la guerra civil no la gana el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército de Figueres. Si en lugar de eso queda Calderón Guardia en el poder. Eso sería una cronía muy interesante en el caso costarricense. En el ámbito mundial creo que he visto muy pocas o hay muy pocas referencias sobre qué habría pasado, por ejemplo, si la Unión Soviética no se desintegra. A mí me encantaría una ucronía sobre qué habría pasado, por ejemplo, si el plan de Gorbachev de guiar a la Unión Soviética a un nuevo modelo más socialdemócrata, más parecido a de los países escandinavos, resulta. Eso sería súper interesante. Bueno, yo los dejo. Ojalá este espacio les haya ayudado para saber más sobre qué es una ucronía y ojalá busquen una que les guste, que les entretenga y que les aporte algo a sus vidas. Chao, chao.